¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 4 al 9, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí encontramos 7 puntos especiales en cuanto a la unidad. Habla aquí primero de un cuerpo. Dice un cuerpo, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, en cuanto a un cuerpo, se refiere aquí a la iglesia en general, la iglesia en todas las naciones, que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, no es una congregación en particular, no es una iglesia en algún punto de la tierra. Este concepto significa que es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. El uso de esta expresión, junto con un espíritu, sugiere que el cuerpo está integrado por él y recibe su vida del espíritu que lo habita y vivifica. Todos sabemos que tenemos el Espíritu Santo que ha sido derramado gracias a Jesucristo. Y ese Espíritu que mora en nosotros, que habita en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, al mismo tiempo también está vivificando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser. En el milagro de Pentecostés, Cristo dotó de forma definitiva a su iglesia con el poder y la presencia vivificante para que ella pudiera cumplir con su divina misión. Entonces, no únicamente somos seres vivientes, sino que ahora con la presencia del Espíritu Santo, Cristo vivifica nuestro corazón, o sea, le da vida, le volvemos a la vida, nos hace renacer nuevamente a través de Cristo. Hay un solo espíritu. La palabra espíritu, pneuma, en el griego significa aliento. Y sin el aliento del espíritu, el cuerpo no puede vivir. Recordemos en Génesis cuando Dios hizo a Adán, lo formó del polvo y dice que sopló sobre él, sopló aliento de vida. Entonces el cuerpo, nuestro cuerpo sin el espíritu, no puede vivir. Como un cuerpo sin aliento, así es el cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces, reitero, el cuerpo de Cristo es su iglesia y sin el Espíritu Santo, no podemos estar viva su iglesia. Guardar la unidad del Espíritu equivale a conservar la unidad. Se supone que la iglesia como un cuerpo ya representa una unidad corporal y espiritual. Ahora compete a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, a preservar esta unidad. Cristo ya hizo su parte, toca al cuerpo de Cristo preservar esta unidad. Esta unidad depende del aporte o de la participación de cada miembro que conforma este cuerpo y es el resultado del comportamiento apropiado de cada uno.
El deseo ferviente de Pablo es el mismo que Jesús expresó en su oración en el Evangelio en Juan 17. Para que todos sean uno, esa es la oración de Jesús, recordemos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, su iglesia, su cuerpo, nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea, atestigue de que tú me enviaste. Qué tan importante es que tú y yo seamos uno para demostrar al mundo que Jesús vino, que Jesús descendió, que Jesús estuvo entre nosotros y dio su vida para salvarnos, para darnos una vida eterna. Esta unidad depende de la paternidad de Dios, la obra de su gracia en Cristo Jesús y la fe única que nos relaciona con Dios en Cristo por medio de la salvación y que hemos sido sellados y bautizados por el Espíritu Santo. Todo eso ya Dios lo realizó. Todo eso está ya dispuesto, está a nuestro alcance. Entonces, no depende de ninguna estructura filosófica, ni política, ni de los hombres que puedan crear o formar. Esta unidad se mantiene en el vínculo de la paz. Vínculo es el ligamento que junta o consolida. Es lo que nos une o lo que nos junta o lo que nos consolida. Nuestra paz con Dios por la fe en Cristo se manifiesta en paz con los hombres en la iglesia. Ese es el fruto de esa unidad, esa paz los unos con los otros. La paz espiritual es el pegamento que junta a todos en la unidad espiritual y tiene que ser conservada con todo empeño. Cristo dotó a su iglesia con su poder y la presencia vivificante para que ella pudiera cumplir con su divina misión. Tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, en tanto que estamos aquí vivos, de cumplir este propósito, este plan eterno de Jesucristo. Dice también que hay una sola esperanza. Aquí en el verso 4 dice, hay una sola esperanza. Esta presencia espiritual en el cuerpo lo sella con una sola esperanza, la cual es el objetivo del llamamiento o de nuestra vocación como cristianos. La única esperanza eterna para la humanidad es que aguarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. El cuerpo de Cristo sin el Espíritu no hay esperanza. Entonces, por eso le dijo Jesús a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, porque a partir de ahí su iglesia iba a nacer y iba a caminar con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo sobre ella. Entonces, si no está esta presencia del Espíritu Santo, entonces nuestra vida no puede tener fruto, no puede tener más cumplimiento en cuanto a este propósito de Dios. Entonces, Pablo presenta a la iglesia de Cristo como incorporada, como unida, ligada al Espíritu, moviéndose en una sola dirección. El Espíritu dice que nos guiará a toda verdad. Fue lo que Jesús manifestó ahí en el Evangelio, que cuando Él venga, dice, comenzará al mundo de pecado, de juicio y de justicia, y nos guiará, dice, a toda verdad. Entonces, como la iglesia y el Espíritu estamos unidos y nos movemos en una sola dirección hacia la esperanza a la cual hemos sido llamados como iglesia. Estamos prosiguiendo hacia la misma meta, hacia un solo fin, hacia un solo propósito, hacia un solo llamamiento. Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Tratamos de ganar al mundo para el Señor y también tratamos de ser agradecidos con nuestro Salvador, porque Él es nuestra meta, Él es nuestro fin, Él es nuestra omega. Y sigue diciendo aquí el verso 4, hay un solo Señor. En la iglesia primitiva confesaban lo que era Jesús para ellos. Cuando nació la iglesia, ahí en Pentecostés, la vida de los primeros cristianos en ese tiempo era gobernada por los emperadores romanos, por el ejército romano. Entonces ese era el ambiente, la situación, el contexto político, el contexto de lo que vivían o cómo vivía el pueblo de Dios. Y dice Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo aquí está escribiendo a los romanos, aquí en Romanos 10:9, y les está diciendo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y en aquel tiempo decir que Cristo era el Señor no era tan sencillo, no era tan fácil. Los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que el César era el Señor. En aquella época, en aquel tiempo, para toda la gente dominada por Roma, por los emperadores, por este imperio en aquel tiempo, para César, para todo el mundo, él era el Señor. Él era el gobernante, él era la autoridad en aquel tiempo, y por ello era algo que causaba la muerte el poder confesar, el poder decir que Jesucristo era el Señor. Era como estar desafiando al emperador, era como estar desafiando al mismo César y a todo su ejército, a todo su gobierno, y decir, tú no eres el Señor es Jesucristo. Cuando llamaban a Jesús Señor, no solo lo confesaban como el Señor supremo de su vida, sino que estaban diciendo que es más que el emperador romano o los dioses que ellos adoraban. Confesaban a Jesús como el Dios único y verdadero, al que se debía absoluta obediencia y culto reverente. Eso era lo que implicaba confesar a Jesucristo como Señor. No era simplemente una frase trillada que se podía decir, sino lo que contenía, lo que era su trasfondo, lo que representaba en sí Jesucristo en la vida de los primeros cristianos, y que estaban dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo, estaban dispuestos a ser entregados a los leones en el circo romano, y no les importaba porque tenían un entendimiento muy claro, tenían una comprensión de quién es Jesucristo para ellos, para su familia, para sus hijos. Entonces era algo de vida o muerte el poder confesar a Jesucristo. Entonces ese era el tiempo, la situación de aquel tiempo. Y lo primero para ser cristiano en ese tiempo era una entrega absoluta, sin reservas ni condiciones hacia el Señor Jesucristo, porque para ellos era supremamente único. Los cristianos están unidos porque son propiedad y están al servicio de un rey que es glorioso, que es victorioso, que es sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo reino. Jesucristo es más que todo eso. Entonces, no era fácil confesar, como hoy tenemos esta libertad y podemos decir que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestra autoridad máxima, suprema, total. Y no es únicamente decirlo o confesarlo, sino creerlo
vivirlo, abrazarlo, obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, que Él gobierna nuestra vida, que Él está por encima de nuestra voluntad y de nuestra autoridad misma. Eso es lo que representaba y debe de representar también hasta el día de hoy en tu vida y en mi vida, que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor por encima de todo. También nos sigue diciendo aquí el verso 4, hay una fe. Los cristianos que forman la iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y le hemos reconocido con fe o por fe como Señor. Aunque no le hemos visto ni le hemos tocado, pero la fe nos ha acercado a Él y por ello creemos y por ello lo abrazamos y por eso tomamos esta decisión en que Jesús es nuestro Señor. Aquí fe representa por un lado el único mensaje cristiano, o sea, el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Y por otro lado, la única respuesta del creyente para ello. Fe pues equivale a creer, y lo que se cree, el acto de creer y el objeto creído. Esta fe se simboliza en el acto del bautismo en agua en obediencia a Jesús. Es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de someternos a lo que creemos, a lo que tenemos confianza. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y esa debe ser nuestra forma de vida. Yo sé en quién he creído, por lo cual me sujeto, obedezco, honro a mi Señor Jesús en ese acto de fe, de obediencia, en el bautismo en agua. Entonces significa la entrega incondicional del creyente a Jesucristo. Dios quiere que todos los cristianos estemos unidos porque hemos decidido rendirnos totalmente al amor de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es la autoridad y tú y yo somos su iglesia, somos su cuerpo, somos los miembros que conformamos esta iglesia, este cuerpo, por lo cual debemos estar unidos en amor hacia la cabeza que es Jesucristo. También nos dice, hay un bautismo. Es el testimonio público del resultado de la fe en el Señor y de la decisión de pertenecer a Él. Hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Él lo instruyó, porque hemos oído su mensaje y hemos creído en Él como nuestro Señor. No había otra forma de ingresar a la iglesia cristiana mediante la fe pública de confesión hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay un Dios, dice también aquí el verso 4, Dios es el Padre de todos. En esa frase se encierra el amor de Dios. Lo más grande que podemos decir del Dios de los cristianos, de los creyentes, no es que es únicamente rey, ni que es juez, sino que es Padre. La idea cristiana de Dios empieza por el amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el Padre, que envió a su Hijo unigénito para salvarnos, para rescatarnos, para ser suyos nuevamente. Entonces Dios no es únicamente como rey y juez. Él dice que es Dios el Padre de todos. Manifiesta una paternidad donde nos abraza, donde nos recibe como sus hijos que somos a través de lo que Jesús hizo en esa cruz. La paternidad de Dios se extiende a incluir a los gentiles creyentes al igual que a los judíos creyentes, o sea, a todos en general.
que lo reconocen como soberano y han sido adoptados por Él como hijos. Dios está detrás de todo, o está en todo. En esa frase se encierra la idea de la providencia de Dios, que Dios está en todo, que Dios está en control por todo. Dios no creó al mundo y lo puso en marcha, como puede hacer un relojero con un reloj que lo arranca y dándole cuerda. Bueno, ahora es automático, le ponemos la pila y empieza a trabajar y lo dejamos hasta que se acabe la pila. Dios está detrás de todo este mundo, detrás de todo este universo, guiándolo, sosteniéndolo y amándolo. Dios está en todas las cosas. En esa frase se encierra la presencia de Dios en todas las criaturas. El Evangelio nos dice que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y que está controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Concluimos, si aplicamos otros principios en lugar de estos, estamos en peligro de violar la unidad de Cristo. Por eso dice la Escritura, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es, dice, sobre todos y por todos y en todos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.